Hola Manuel, buenas noches. Hola Jorge, hola Marcela, Dante, Juan Cruz, ¿cómo les va? ¿Te hubieras imaginado que en Córdoba capital, después de 8 años de mestre intendente, Martín Yayora, más allá del debate, de la discusión de la campaña, de la residencia, un hombre que ha sido intendente de San Francisco hasta hace muy poco tiempo, ganase como está ganando la capital? Ya ocurrió en el 99, ¿no? Cuando el triunfo de José Manuel de la Sota, pocos meses después, llevó al frente a Germán Camerat y con una tradición política, convengamos que, bueno, Camerat era riojano, estudió en Córdoba, pero tampoco era oriundo de esta ciudad. De la ciudad y vivía incluso en el interior. Se producen esos fenómenos de humor colectivo o de características sociales de acompañamiento de ciertos procesos políticos que está por encima de algunos nombres particulares. Hay una cantidad de candidatos que terminan siendo legisladores o terminan siendo intendentes y que en definitiva están ubicados en el momento justo donde pasa la ola. Y pasa la ola y te coloca ahí, y hay otros candidatos que tienen a lo mejor mucho más fuerza territorial, mucho más trabajo de militancia, incluso un piso de reconocimiento social mucho más alto, y no los agarra la ola hacia arriba, sino en todo caso el reflujo, y tienen traspié tras pie. Con lo cual, digo, me parece que en la política, si uno tuviera que contestar la pregunta, si alguien se hubiera imaginado escenarios como los que han ocurrido, uno debería decir, si cualquier analista político no está abierto a la sorpresa, a la curiosidad, al cisne negro o a aquello otro que no es predecible, debería dedicarse a otra cosa, porque si hay algo que sorprende, básicamente es justamente la política, y sobre todo cuando cada 2 años hace un conteo electoral de procesos que son mucho más complejos y mucho más difíciles de interpretar. Yo decía en el living anterior, el hecho de votar es uno de los hechos más reduccionistas de la acción sociológica de expresión popular. Y cuando uno está frente a un hecho tan reduccionista como decir, dentro de estas alternativas, ¿cuál elijo?, es muy difícil decir claramente esto va a ocurrir por tal o cual cosa. Las encuestas determinaban mucho antes del proceso electoral, que dentro de Cambiemos había un ordenamiento, un posicionamiento que los consultores daban en todas y cada una de las encuestas que uno tuvo acceso a ellas, y uno decía, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre del año pasado, que todavía Cambiemos tenía en Córdoba una posibilidad de chance de competencia no menor en relación a Schiaretti o su posibilidad de reelección. Ha sido increíble de que lo que se está dando en el escrutinio provisorio es lo que nos decían las encuestas hace ya varios meses. Sí, ahí hay que hacer una distinción en qué tipo de encuestas y qué tipo de preguntas se hace en el momento en que se analiza la encuesta. Las encuestas preelectorales tienen un espacio de incidencia cada vez menor. ¿Qué quiere decir? Cada vez hay mayor cantidad de gente que decide su voto más cercanamente al momento de la elección. Entonces la ventana de oportunidad para hacer encuestas preelectorales se ha reducido dramáticamente. Esto es producto de democracias ya más consolidadas, de más de 30 años, como en el caso nuestro. Anteriormente había una adhesión previa y había casi el porcentaje de indecisos era relativamente estable y se conocía con cierta antelación. Ahora hay mucha gente que desarrolla opinión pública sobre imagen de candidatos, incluso sobre preferencias electorales, pero son casi manifestaciones en abstracto. Concretamente, una vez definidos los candidatos y una vez definido, además de los candidatos, el tipo de vínculo que establece el candidato con la sociedad, que eso no depende solamente de lo que proponga o de lo que haya hecho o de la campaña comunicacional, sino una serie de factores, ahí adquieren cierto valor, llamémosle,
de referencia a las encuestas preelectorales. Lo que había en septiembre, en octubre del año pasado, eran algunas pistas respecto que captaban el humor social negativo respecto a lo que es el gobierno nacional o la gestión del gobierno nacional. Así como hubo una ola amarilla hace 2 años, en octubre del 2017, del mediano término, donde el propio gobernador quiso plebiscitar su gestión, una gestión que no era solamente de los 2 años, sino la gestión anterior, y la sociedad estaba sintonizando otro canal, estaba sintonizando otro tipo de fenómeno y quería eventualmente juntar una cantidad de argumentos para decir yo quiero darle continuidad a esto que empezó a nivel nacional. Hoy pareciera que ese clima social, ese humor social, está sintonizando otras cosas y en ese sentido la plebiscitación o el plebiscito de una gestión de gobierno encuentra una sintonía y aparece una proporción mucho mayor de electores que dicen, y como diría al final de la campaña de Schiaretti, yo lo voto a Juan. Yo lo voto a Juan. Pero ahí prima la figura del candidato o el partido. No, ahí priman varias cosas simultáneamente. Priman la contundencia de ciertas obras, que una cosa es anunciarlas e inaugurarlas, y hay obras, por ejemplo, que no tienen lo que se llama un contacto permanente y asiduo con la gente. Si uno hace una obra de cloaca o hace una obra de una infraestructura básica donde no es fácil... Sí, desagües. O desagües, donde no es... Uno corrobora la falta de obra, pero no la presencia de la obra, se llama un factor higiénico cuando esa ausencia es criticada. Cuando uno hace una obra de estas características, como por ejemplo el cerramiento de la circunvalación, tiene un impacto multiplicador que es tan contundente como la figura de un gobernador o de un líder, como el hecho del procesamiento que hace el peronismo del fallecimiento de José Manuel de la Sota, como la acertada campaña y estrategia comunicacional en este caso del gobierno provincial, como la desacertada jugada política de Cambiemos al dividir, a ir separado. Entonces se confluyen una cantidad de elementos que obviamente a veces el eslogan publicitario hace que uno diga es Juan. Es cierto que hoy en este momento Schiaretti ha venido construyendo no solamente en Córdoba por su gestión, sino también en el escenario del peronismo o del peronismo, digamos, alternativo, nacional, un predominio que probablemente le cupo jugar los dos roles, el que venía cumpliendo de las Sotas antes de su fallecimiento, que era el gran armador a nivel nacional, y él abocado a la gestión. El gringo Schiaretti es uno de los gobernantes con mayor propensión a una gestión minuciosa, obsesiva y del detalle. En ese sentido, de la Sota era más empoderador de la que gestionen los otros. Y creo que la fortaleza de Schiaretti frente a la ausencia del gran armador de esa instancia de peronismo alternativo que estaba armando de la Sota, lo ha encontrado prácticamente alineado con todos los astros a favor de una elección contundente. Si a eso se le suma que va a haber menor cantidad de gente que se fue a votar, con lo cual el porcentaje de votos se aumenta, la misma cantidad de votantes se aumenta sobre una base del denominador más reducido, y si todavía no ha salido esta diferencia del corte de boletas, que el corte de boleta, si se ha escrutado solamente un 10 puntos, va a haber una cantidad de voto anulado, y hay que ver el voto nulo. Ese voto nulo ha sido un corte de boleta inadecuadamente hecho. Entonces hay que ver si esto se ha dado en el escrutinio, porque la recomendación de la interpretación electoral era que si había competencia entre dos columnas, valía la de la gobernación, la de la boleta completa. Entonces me parece que ahí hay que analizar todavía lo que venga.